Deseamos que Dios os enamore tanto, tanto, que muráis a vosotros mismos y como el gusano de seda de las moradas os salgan alas, os convirtáis en una mariposilla y voléis, viváis una nueva vida, un bienestar que dura por siempre jamás. La semana pasada hablábamos del caso del señor don Xavier Nobel, el obispo ya emérito de Solsona, sobre cuya renuncia hasta ese momento solo habían hablado medios especializados en información religiosa. Pero a lo largo de esta semana, los grandes medios de este país, Mediaset y A3 Media, le han dado todo tipo de difusión al asunto, también TV3. Mónica, ¿qué ha pasado con el exobispo de Solsona, Monseñor Novell? Pues que ha decidido cambiar el amor de Dios, en este caso por el amor más terrenal. De los feligreses, de los vecinos de Solsona, que se han quedado de momento sin obispo porque ha sido atrapado por las redes del amor de una escritora. Pero a la hora de hablar de los motivos por los cuales, según los medios, había dimitido el señor Nobel, no parece que se pusieran de acuerdo y quedaba la duda si estaban dando información o estaban especulando como quien juega a hacer hipótesis. Porque escuchando a unos medios parecía que era algo tan normal como que el señor Nobel había querido renunciar a su vida no solo como obispo, sino como sacerdote, para mantener una vida en pareja con una mujer. Y ayer se conoció el motivo. Lo hizo básicamente por amor. Y así lo respondió al medio religioso Religión Digital. La frase es textual: me he enamorado y quiero hacer las cosas bien. El amor tiene un nombre, se llama Silvia Caballol, 38 años, divorciada con 2 hijos. Matiz, esa frase seguramente será verdad, pero no ha hablado el obispo con Religión Digital en ningún momento. Religión Digital dice que ha hablado con una persona que es la que le ha dicho que el obispo le dijo a esa persona esa frase. La última razón, que es la de que se ha enamorado, es una cuestión muy pedestre. No sé si novelesca o no, pero de todas maneras, es una realidad. Se ha enamorado de una mujer. Otros medios decían que no, que el motivo era porque el señor Nobel en el fondo era homosexual y estaba reprimido, y eso era lo que le había llevado a renunciar como obispo en ejercicio de Solsona. Yo personalmente pienso que no hay nadie más homofóbico que quien arrastra un conflicto consigo mismo. Es decir, no lo has dicho tú, pero lo deduzco de tus palabras. Digamos que te estoy leyendo entre líneas. ¿Tú crees que tal vez Xavier Nobel lo que es una persona que es homosexual y el problema que tiene es que no acepta su propia homosexualidad? No sería la primera vez, ¿verdad?, que encontramos este tipo de situaciones, ¿verdad?, con gente que tiene unos conflictos consigo mismo y con ese dolor y con ese daño arrastra a otra gente. Otros decían que no, que lo que pasaba es que estaba enfermo mentalmente, que el señor Nobel estaba desequilibrado mentalmente y que por eso era por lo que había renunciado como obispo de Solsona. Yo creo que es una consecuencia de su desequilibrio y me consta que le han ofrecido ayuda para equilibrarse y para hacer un tratamiento, porque yo creo que una persona que está en sus cabales no puede predicar lo que predicaba. Entonces yo creo que estamos hablando más que de un obispo, estamos hablando de una persona que era un desequilibrado al que me consta que se le han ofrecido muchas ayudas. ¿Quién era capaz de decir una cosa un día y al día siguiente exactamente lo contrario? Y luego estaba la versión más friki, lanzada por el ABC a través de don Salvador Sostres, que es la que argumenta que la Iglesia teóricamente considera que el señor Nobel como era exorcista, pues ha caído en las manos de Belcebú con algún tipo de mini posesión y que necesitaba un exorcismo. Llama la atención que por un lado el obispado dice que respeta la decisión y por otro lado, claro, por otro lado pide un exorcismo. Y lo que me llama la atención es la reacción de la Iglesia, por lo menos extraoficialmente, esto que hablabais, ¿no? Sí, que le quiere exorcizar, que piensa que está poseído. Claro. Yo no tengo claro que la Iglesia piense que el señor Nobel ha sido poseído, porque aunque lo ha dicho el señor Sostres en ABC y también lo ha dicho un obispo luterano que anda por ahí interviniendo en programas de televisión sobre este tema, ni al señor Sostres ni al obispo luterano les concedo todavía el título de portavoces de la Iglesia Católica. Al mismísimo diablo. Dicen que no es un caso de celibato, no es esto lo que se dirime, sino un caso de infestación. ¿Qué es esto de la infestación? Muy bien, yo lo entiendo perfectamente y me sumaría a lo que dicen las autoridades, porque mínimo es una cosa. Una cuestión es el amor, la seducción que puede haber obtenido de una relación para compartir su vida, el resto de sus días con una compañera
que así lo merezca. Pero aquí estamos ante una persona que no tiene los principios que ha tenido hasta aquí el obispo, es decir, está distante completamente a sus valores, a sus principios. Habla, por supuesto, ella, escritora erótica, habla de vivir una vida en plenitud, entendiendo la plenitud como el goce de todos los placeres, o sea, hasta casi un discurso luciferino. Yo hablaría aquí de una subyugación demoníaca sobre la persona del obispo. Y luego está la vertiente política. Los que decían que el motivo era que el señor Nobel dimitía porque le habría obligado o presionado el Papa Francisco por oponerse a las parejas homosexuales y a apoyar lo que los medios llaman terapias de conversión. Unas reuniones que organizan algunos arzobispados de España en la que, según la Iglesia, a la persona cristiana que se presente voluntariamente y diga soy homosexual pero quiero volver a ser heterosexual para estar en comunión con la Iglesia, se le da acompañamiento. Un tipo de reuniones que en algunas comunidades autónomas de España es ilegal. Apoyaba cosas, aberraciones tales como la que hemos oído, ¿no? Que la homosexualidad fuera una enfermedad que se puede curar con una terapia. O sea, eso es una aberración en la que este hombre cree a pies juntillas. Absoluta y total, y además condenada por la Iglesia y condenado por el propio Papa. Porque evidentemente Francisco I no apoya, no respalda este tipo de prácticas y además el ánimo es este. Yo me consta que el Papa Francisco estaba muy enfadado con él y con la línea que estaba tomando, precisamente por su postura y por su militancia en los cursos estos de conversión para gays. Ah, vaya. Lo que me chirría a mí de esta versión es que si el motivo de la caída del señor Nobel fuera porque de verdad el Papa Francisco está en contra de esas llamadas terapias de reconversión, ¿por qué cae solo el señor Nobel? El primero en caer tendría que ser el obispo de Alcalá de Henares, el señor Reig Pla. En realidad tendrían que caer todos los obispos de España porque no he escuchado a ninguno desautorizar este tipo de terapias. No quisiera yo romper el relato del Papa Francisco, el gran redentor de la Iglesia Católica, pero la Iglesia es una institución jerárquica. Si el Papa Francisco quiere acabar con esas terapias, le basta con ordenarlo. Y habría obediencia obligada. A lo mejor es que no he sabido buscar bien, pero como periodista no he encontrado ningún elemento que me lleve a concluir que con el Papa Francisco la Iglesia Católica ha modificado su visión sobre las parejas homosexuales, sobre el matrimonio homosexual y sobre la familia cristiana. Toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre, ha derecho a tener un hogar. Pero estoy hablando de un chico que se está desarrollando y los papás empiezan a ver cosas raras. Pues, consulten, por favor, y vayan a un profesional. Y ahí se verá a qué se debe. Puede ser que no sea homosexual, que se dé a otra cosa. Pero pensar que es una cosa rara, que le gusten las personas de su mismo sexo... Y para la cultura actual, para una familia es raro. Para una familia es raro. Y en cuanto a ese supuesto rechazo, si el Papa Francisco de verdad está en contra de que en los arzobispados se preste asistencia a quien pida que le ayuden a dejar de ser homosexual, lo tendría tan fácil como prohibirlo. Y me parece que no lo ha hecho. Pues mira, el nombramiento, el padrino de su nombramiento, porque todos los nombramientos episcopales se hacen con padrino en España desde siempre, fue el cardenal Rouco Varela. Rouco Varela tenía una estrategia política eclesiástica muy clara, que era desactivar el nacionalismo eclesiástico en Cataluña y en el País Vasco, y para eso nombra a Monseñor Munilla para San Sebastián y a Monseñor Nobel para Solsona. Él pensaba que sería el nuevo Tarancón de Solsona. Monseñor Rouco Varela probablemente fue el gran valedor de don Federico Jiménez Los Santos en la cadena COPE y un obispo muy cercano al Partido Popular en el tiempo en el que estuvo como presidente de la Conferencia Episcopal. Es verdad que el señor López Vidal no es el periodista más neutral hablando de él porque creo que lleva 15 años criticándole en todos los artículos que ha escrito sobre él. Si es verdad que el señor Rouco Varela promocionó al señor Nobel porque quería un obispo en Cataluña cercano al Partido Popular y contrario al independentismo, creo que nadie llegó tan lejos en declaraciones proindependentistas que el señor Nobel, que votó el 1 de octubre, algo que no hizo ni el cardenal Omeya, y que declaró en una misa que Cataluña era una nación y tenía el derecho a decidir. El que ells han perseguit amb els seus actes és legítim. Perquè en tot moment han mirat de trobar camins per poder dur a terme el seu programa electoral
per vies de diàleg i per vies de legalitat. I, per tant, que la conseqüència d'acomplir allò que és el motiu pel qual varen ser elegits, sigui que siguin cessats i que després siguin empresonats, això no és just. Un pot estar completament d'acord amb la independència, un pot estar completament d'acord amb la unitat, això és perfectament legítim. Tots podem tenir les idees que vulguem sobre aquesta qüestió. Però no és just que per la via de la força s'impedeixi a aquest poble decidir el seu futur, perquè hi té dret. Perquè som una nació que tenim dret a decidir nosaltres quin és el nostre futur. Lo cual no me concuerda por tanto con la versión que se cuenta, salvo que sea una evolución al estilo de don José Antich en La Vanguardia. Eso dicen algunos curas, sobre todo los pocos que le siguen queriendo bien, que ha podido haber un efecto de infestación, que es una figura de posesión diabólica, pues que es una posesión en pequeño, digamos, una posesión pequeño, como los piojos. En el caso del señor López Vidal, me llama la atención que no haya sido más comprensivo con el señor Nobel, en el sentido de que si fuera un caso de un sacerdote que quiere cambiar de vida y pasar a llevar una vida de pareja, se parece mucho a su caso personal, que según escribió un artículo del año 2008, fue lo que le pasó, que quiso dejar de ser sacerdote para formar una familia. Y echa en falta algo más de comprensión. En todo caso, que los medios han hecho espectáculo es evidente, que juegan a especular es evidente. Me llama la atención que, puestos a especular, no incluyan como un factor que ha podido influir el hecho de que sepamos que objetivamente desde el Vaticano se le dio un toque para que no se posicionara más en el tema del procés. Y es un tema en el que se ha pasado bastante de puntillas en la mayoría de medios. No obstante, se podrá criticar la frivolidad de los medios de comunicación y que están especulando sistemáticamente, pero quien ha creado el espectáculo ha sido el señor Nobel y quienes han gestionado con él cómo hacía la renuncia desde la Iglesia, porque lo habitual cuando un obispo se plantea dejar de ser sacerdote, que ya ha pasado en otros países, es que se le dé un tiempo de reflexión, que deja de ejercer como obispo para estar un tiempo de retiro, sean unos meses o sea un año, y ya resuelve, pues mira, sí he decidido que quiero dejar de ser sacerdote, y entonces pues ya se inicia el proceso de dispensa o de secularización. El Papa me permitió, a petición propia, el tener un periodo, vamos a decir así, de renovación espiritual, de descanso, un periodo, de nuevas experiencias. En un primer momento me permitió ir a Francia. No que de un día para otro dejo de ser obispo y ya mañana estoy en mi nueva vida.